Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Sensacional faena la de varios jugadores colombianos en el exterior el fin de semana. Ya están en la final del Mundial de Clubes. Julián Quiñones, Francisco Meza y Luis Quiñones. La cuota colombiana del Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que sorpresivamente elimina a Palmeiras y espera rival hoy, seguramente el Bayern de Múnich. Luis Quiñones fue el jugador más destacado del equipo, independiente de la estelar actuación de André Pierre Guignac, jugador francés, camiseta número 10, que ha sido el anotador de los goles. Pero a Luis Enrique Quiñones se le ha destacado por su actuación. Nadie en el planeta fútbol local ha discutido, y creo que en México tampoco, las condiciones de este extremo. Lo que le sucede a él es lo que le pasa a una gran cantidad de jugadores colombianos, y es que borran con el codo lo que hacen con la mano. La capacidad indiscutible, técnicamente hablando, es opacada por comportamientos, deslices, poco profesionales, con la cabecita desordenada y con un entorno que no ayuda en nada. Luis Enrique Quiñones siempre ha sido reconocido como un jugador hábil, veloz, de buen regate, pero díscolo, por llamarle de alguna manera, fuera del campo. Hoy está sobre los 29 años. Jugó en Patriotas, en Itagüí, en Junior, en Santa Fe. En Itagüí, por ejemplo, dejó 9 goles en el año 2013. Y se va a México en el 2015, a Tigres precisamente, lo ceden a Lobos, juega en Toluca y vuelve a Tigres a mediados del año 2019. No es un gran goleador, pero es un facilitador de situaciones de gol para sus compañeros. Es útil para el equipo. Luis Enrique Quiñones estuvo en el campo 89 minutos en el partido en el que Tigres eliminó a Palmeiras. Francisco Meza, alias Pacho Meza, Francisco Javier Meza Palma, 29 años también, hizo capote en Independiente Santa Fe, ha sufrido lesiones que han retardado su crecimiento, por lo menos su estabilidad, porque el crecimiento ya lo tuvo. Está en Tigres desde el año 2016. Es un jugador reconocido con 5 temporadas. Ya él hace parte del inventario de Tigres. Entró en el último partido a rematar, a trabajar el resultado. Ha jugado como marcador central, que es su lugar de origen, pero el técnico Ricardo Ferretti lo ha puesto en algunas ocasiones como centrocampista. Y el otro, con menos protagonismo y sin participación en los partidos del Mundial, es Julián Andrés Quiñones Quiñones, nariñense para más señas, con un pasado corto en el fútbol colombiano y desde el 2015 en Tigres, cedido en 2 ocasiones a Mérida y a Lobos. Es un jugador que puede actuar de punta por fuera, aunque es un 9, de 1,75 de estatura. Tiene 23 años, es el más joven de la Legión colombiana. Tenemos entonces 3 hombres, 3 jugadores nuestros matriculados ya en la final del Mundial de Clubes. Y el otro, de gesta, y es un hecho para reconocer, ya les voy a explicar por qué, James. Jugó, fue titular frente al Manchester United, ese sí un partido ante un equipo top, y le marcó gol. Y ese es el hecho
Ese es el hecho que hay que remarcar. Es el gol número 62 de James después del Mundial de Brasil, o sea, en los últimos 6 años. Solo que en este tiempo solamente ha marcado 6 goles a equipos importantes o medianamente importantes de los 62. Y a nivel de selección, solamente ha marcado a selecciones importantes 1 ante Chile. Entonces, cuando se da un hecho como este, porque una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad. La cantidad tiene 62 goles, una cifra nada despreciable. La calidad de los goles, seguramente algunos con extraordinaria sensibilidad técnica, pero el rival agranda o achica el valor de esos goles. Ante equipos grandes, James ha logrado marcar al Atlético de Madrid, al Barcelona, al Borussia Dortmund, al Real Madrid, a la Roma y ahora al Manchester United. Es el 6º gol de 62 en los últimos 6 años. Es el 6º gol que le hace a un equipo importante. El resto se los ha marcado al Granada, al Eibar, a La Coruña, al Español, al Brighton, al Cornellá, a Getafe, a Betis, a Almería, al Basilea, al Celta de Vigo, a Colonia, a Leganés, al Levante, a Cultural Leonesa, en fin. La estadística está ahí. Entonces, vale la pena celebrar que James marcó un gol ante un equipo importante, el 6º en los últimos 6 años, promedio 1 por año, y es el gol número 62 después de el Mundial de Brasil. Y a selecciones nacionales, pues hombre, los números están ahí. ¿Y cuáles son los números a selecciones nacionales? Bueno, gol a Canadá, gol a Chile, que ha sido el más importante, gol a Bolivia, gol a Estados Unidos, gol a Paraguay, a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador, a Camerún, a Perú, a Estados Unidos y a Ecuador. Esas han sido sus víctimas. De todos, de Canadá, de Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Camerún, Perú, en fin, el rival más importante ha sido Chile. Ese gol se lo marcó el 12 de noviembre del 2015 en las clasificatorias a Rusia 2018. Y estoy contando obviamente el penal frente a Ecuador del 17 de noviembre, el día de la gran vergüenza, cuando perdimos frente a Ecuador, echados, de echarse, ¿no? De tirarse al piso, de dejarse caer, de entregarse. Ese es el echados al que hago referencia. Entonces, no deja de ser un dato, y no es un dato menor, que James acaba de marcar un gol a un equipo grande que lo pone ya en cifras de 6 de 62 a lo largo de los últimos 6 años. Hay un informe esclarecedor, escalofriante de paso, en el diario El País de Cali. El fin de semana, en 2 páginas, El País de Cali enseña una triste realidad de nuestro fútbol. Titula Pelota sucia, la trata de futbolistas en Latinoamérica. Mañana, Dios mediante, en esta misma tira, estará uno de los periodistas que colaboró con esta investigación, para que nos amplíe detalles. Los invito a que lean las 2 páginas. Impresionante la manera como engañan a los jugadores, algunos empresarios y otros que dicen serlo. Aquí hay una cronología de hechos del 2014 al 2020 con nombre propio. Por ejemplo, abril 2014, Javier Neira estafó a jóvenes de Valledupar que irían a jugar a Rusia y España. Julio del 2014, 15 futbolistas devueltos de Argentina denunciaron haber sido estafados por Chicho Serna y Ainer Vela.
Enero del 2015, el supuesto agente Orlando Díaz les cobró de a 4.000, ¿sí? ¿Será 4.000? Sí, $4.000 a 16 jóvenes bumangueses para ficharlos falsamente en la Liga Argentina. Marzo del 2019, 9 colombianos fueron llevados con engaños a México por el empresario Faustino Villalba, con contratos falsos para el Club Deportivo Veracruz. Noviembre del 2019, el empresario venezolano Eduardo Brito abandonó a 16 colombianos en un hotel en Uruguay. 2017-2020, Edgar Osuna llevó a varios colombianos a Paraguay y los abandonó en hostales. Hay una fotografía impresionante de un chico, Danix Cuero, que se gana la vida en Bolivia limpiando vidrios en las esquinas y fue llevado como jugador de fútbol. Aparece el onceno de los estafadores denunciados y dice otros. Y en otros hay un nombre que todo el mundo reconoce, Anthony de Ávila. Ayer pregunté a responsables del país de Cali y me dicen que es el mismo Anthony de Ávila que nosotros conocemos. Por eso, para esclarecer todos estos detalles, el escrito es muy largo, tiene historias con nombres, apellidos, fechas, todo puntual, muy bien hecho. Para esclarecerlo, mañana voy a tener a un invitado aquí. Este es un pool de periodistas de Latinoamérica y también de Centroamérica, que se dedicaron a investigar en distintos lugares: Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, obviamente Colombia, en México, en algunos otros sectores de Centroamérica, para detectar casos puntuales. E hicieron este informe de 2 páginas en el país de Cali. ¿No? Como es puntilloso, como tiene casos exactos, vale la pena que el participante por Colombia, es un periodista de Cali, mañana nos acompañe. Y a él lo vamos a exprimir y nos va a contar muchos detalles de esta infamia. Es un tráfico de personas. Esto es delictivo. Esto no solamente merece el castigo futbolero y el repudio social, sino también una penalización desde el punto de vista legal ordinario. Cientos de jóvenes han sido estafados por falsos empresarios que les prometen un lugar en el Olimpo del balompié y terminan incluso abandonados en otros países. Este reportaje, dice El País, registró 217 casos de un sistema que se extiende por América, Europa y Asia. Trata de personas. ¿Sí? Esto es trata de personas. Entonces mañana vamos a ampliar en detalle y vamos a conocer seguramente, porque es que a mí me sorprendió la presencia ahí de Anthony de Ávila. Dice Orlando Díaz Méndez, Jair Montes, Jonathan Castaño, Anthony de Ávila, Francisco Javier Ramírez, Iván Alejandro Damonte, Ferley Valderrama, Jorge Andrés Mosquera, Iván Mina y Juliano Raúl Fretes. Esos se unen pues ellos hicieron una cancha y pusieron en la cancha el 11 de los estafadores denunciados en esta historia. Aparecen, por supuesto, venezolanos, mexicanos, colombianos, hasta un emiratí. Está bueno, no se lo pierdan, léanlo. Y mañana tendremos la ampliación aquí. Se hizo lo de Palavecino. En el momento en que Montiel, esta semana, apareció dándole la mano a Donofrio, este pechito, que sabía exactamente por dónde iba el agua al molino, supuso, y se lo conté a mi entorno, que ya la negociación estaba esclarecida. Porque por lo que me cuentan y lo verifiqué, me lo contaron en Colombia y lo verifiqué en Argentina, el empresario de Montiel, que es el mismo de Palavecino, casi que puso como condición la renovación temporal hasta diciembre del contrato, pese a las ofertas del exterior de Montiel, ante el pedido de Gallardo, condicionó esa continuidad a que llevaran a Palavecino. Entonces, en el momento en que se ve la ampliación, la extensión del contrato de Montiel,
automáticamente uno supone que hizo el gol olímpico que quería hacer el empresario de Palavecino. Y no es, atención, no es en ningún momento el degradar al jugador. Por favor, si todos sabemos que es un jugador de grandes condiciones. Otra cosa es que a uno sí le sorprende que de la noche a la mañana y casi que del anonimato salga el nombre y el apellido de Palavecino, siendo como es un buen jugador, porque lo es, y le va a servir a River, con una alta técnica, unas condiciones que no se pueden soslayar, que son absolutamente ciertas, porque lo son, ¿no? Y ya está, y ya está. Nosotros hace poco, mirando las bases que califican a los jugadores, entregamos cuáles eran sus grandes méritos y sus grandes defectos. Con un altísimo porcentaje está la elaboración de contraataques, la creación de juego, los regates, ¿ya? Y en parte la finalización. Tiene niveles bajísimos de disputas por arriba, de remates aéreos, de lanzamiento de pena máxima, de acciones a balón parado a favor, de juego con pierna no dominante y de defensas principales. Que esos son unos ítems que califican los que hacen scouting de jugadores. O sea, los técnicos dedicados a recolectar información. Pero es un hombre que le ha dado al Deportivo Cali en 45 partidos 13 goles de liga y que le ha dado una muy buena cantidad de asistencias. En el diario Deportivo Olé es hoy tapa. Palavecino llega en las próximas horas a firmar lo arreglado de palabra entre River y el club colombiano. El pibe que según el DT juega como Nacho es el refuerzo que quería Gallardo por si le venden al cerebro. Estamos hablando de Nacho Fernández. Lo titulan el mini Nacho, acuerdo con el Cali. Y ya en páginas interiores hablan de los 74 partidos en el Deportivo Cali. En el 2019 le compraron el 50% a Platense, en donde debutó en el 2015, y dicen la descoció. Y si la descoció, ¿por qué no lo compraron de allá? Raro, ¿no? La verdad, él llegó aquí con mucha incredulidad, pero aquí demostró ser un jugador de gran valía. Y lo que más le valoro es que de la mano de Arias empezó a hacer el trabajo adyacente, el que suma, el valor agregado, porque sus condiciones técnicas, como creativo, canalizador, imaginador, no se discute. Había que buscar que fuera útil, y lo fue. Empezó a recuperar balones, a correr la cancha, a hacer trabajos de posicionamiento defensivo, y a partir de ahí, todo lo que es el cumplimiento de las obligaciones. Entonces tenía la fantasía para exhibir, y de paso aportó la colaboración y el trabajo. Eso lo hace un jugador integral, lo hace un jugador moderno, lo hace un jugador útil. Y los jugadores útiles son supremamente importantes. Dice 16 goles en Colombia, además dio 12 asistencias, ¿sí? 16 de los cuales la cifra que les entregué, ¿no?, corresponde a los partidos de campeonato. 13 goles a lo largo de su presencia en campeonato. Los otros 2 los hizo fuera de liga. Y cuenta cómo fue la operación. Dicen que convencieron al Deportivo Cali para que vendiera el 50% de Palavecino. Adquirirá ahora un 35% y el otro 15% en junio, redondeando una operación que rondaría los $2.5 millones. Dice el texto que dará por definir en el transcurso del lunes, o sea hoy, entre otros detalles, en qué condiciones se repartirán el 50% restante. Si Platense lo conserva íntegro o si los colombianos retendrán alguna porción de los derechos económicos. Entonces está claro que River se lleva el 50% y el otro 50%, pues si se quiere quedar el Cali con los 2.500.000, pues tiene que cederle ese apartado a Platense. Ahora, si quiere quedarse con el 20%, tendrá que proporcionalmente darle a Platense lo que valga ese 20% sobre 2.5 millones. La cláusula de rescisión era de 5. Esa es la parte económica. La otra es la parte afectiva futbolística.
jodido tener a un chico que le acaban de ofrecer en River, que le llenaron la cabecita de pajaritos y mariposas, ¿cierto? Difícil retenerlo. Jodido. Pasó con Dineno. El empresario de Dineno apretó la operación cuando ya Dineno estaba berraco. Porque pues le llegó la oferta de México, duplicaba el salario en Cali y era jugar pues en un equipo mucho más importante. Entonces envenenan al jugador, es lo primero que hacen, y luego el jugador se planta y dice, no voy más. O me vende o se jode, porque pues tampoco voy aquí a... Era una falta de profesionalismo entendible, no justificable, entendible, que es distinto. Lo de Palavecino es igual. De pronto sin la energía de Dineno, pero la situación igual. Fíjese que se bajó de 2 de 3 partidos, contra Patriotas y contra Envigado. Y en el otro fue a la cancha, hizo un gol y se tapó los oídos, dando una clara muestra de que le importaba un carajo lo que había en el entorno. Entonces, cuando ya se pierde el respeto por la autoridad, cuando ya no se mira a quien le venía dando de comer con el respeto, con lo más elemental. Muchas gracias. Entonces, cuando ya ni siquiera eso puede respirarse, lo mejor es que se vaya. ¿Para qué se va a quedar? Lo van a dejar forzado, lo van a dejar obligado, para que cada vez que juegue haga un gesto, para que cada vez que actúe muestre el rechazo, para que demuestre, y no es solamente su caso, son muchos esos casos, muchísimos, por no decir que es la regla general, de aquellos que desprecian al patrón actual, el que les está dando de comer, les está dando de trabajo, por una oferta que llegó mejor y que todavía no se ha podido concretar. Esos episodios los hemos vivido 1000 veces. Entonces, ¿para qué dejar obligado a alguien? Eso no tiene sentido. Y era mejor que el Deportivo Cali tratara de hacer lo que al final hizo, una operación de venta, tratando de dejar las cosas absolutamente claras. En lo futbolístico regresó el gol. Solamente el sábado en 3 partidos igualamos los tantos de la fecha anterior, 8. Y ayer vi al Medellín y lo vi con su unidad B mucho mejor que en los partidos anteriores. Incluso que cuando usó la unidad A frente a Millonarios. Ayer con pelados de 16, 18 y 19, 4 en total, plantó cara. Hay un muy buen trabajo defensivo, muy normal en Hernán Darío Gómez. Solo que la zona de ayer, el 4-4-2 zonal, se hizo mucho más agresivo, intentando acosar, intentando robar, intentando presionar en campo contrario y en algunos casos entrando y robando. Otra cosa que no pudo generar riesgo hasta que no entró Buletich y hasta que el partido no tuvo ese rocambolesco final, con expulsión, una pena máxima y de pronto en alguna medida la gran posibilidad de una igualdad. Impensable en el primer tiempo, cuando el equipo se defendía muy bien, obligaba a Tolima a hacer cualquier cosa, menos lo lógico, hasta el minuto 25, y ya después vino en degradé el Medellín, en atención a que se cansaron los jugadores. Pero desde el punto de vista táctico, defensivo muy bien. Ahora, uno entiende que los equipos en construcción, primero trabajan el 0 en arco propio, porque es mucho mejor trabajar cuando uno no pierde. Y no solamente mejor, más tranquilo. No pierdes, no te joden, puedes trabajar tranquilamente. Entonces, primero se construye lo defensivo y después lo ofensivo. Digamos que el Medellín está construyendo muy bien lo defensivo, le falta el otro apartado, en el que va a tener que apurar porque el campeonato pasa muy rápido. Aquí no hay tiempo para pensar. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.